Amén, mis amados, bienvenidos una vez más a este tiempo de la palabra, a este momento que tomamos para reflexionar en las escrituras y donde nuestro corazón se dispone plenamente para recibir de nuestro Rey y de nuestro Salvador. Por eso quiero que observes conmigo el libro de Santiago, perdóname, el verso 14 del capítulo 2. Santiago 2, verso 14. Siempre la palabra nos da obviamente la luz y la claridad. Y hay un tema que para muchos es confuso en relación con la fe y las obras. ¿Sí? La palabra dice obviamente en Efesios que por gracia nosotros somos salvos, ¿cierto? Por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué está mostrando esto? Que sencillamente lo único que nosotros necesitamos es una fe puesta en el Señor Jesucristo. Es una fe puesta en Dios solamente, que Dios va a ser el único, obviamente, que nos va a entregar esa salvación. Pero acá Santiago, en el capítulo 2 verso 14, dice lo siguiente, mira, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Ok, vamos entendiendo claramente qué es lo que la palabra está mostrando. Entonces él empieza haciendo una pregunta, dice, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No es que la fe en el corazón, obviamente, y nuestra mirada y nuestra fe en Cristo no nos pueda salvar. Obviamente que esa fe en Cristo Jesús es la que nos va a otorgar la salvación, es la que nos va a dar, obviamente, el regalo de la vida eterna, ¿sí? Pero la pregunta es clara, dices, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? O sea, la fe es algo que va ligado con las obras. Pero las obras, mi amado hermano, hermana que me escuchas en esta mañana, no son obviamente para salvación. Las obras delante del Señor obviamente no son para salvación, porque la obra o el sacrificio que va delante del Padre y que tiene valor infinito, pues es el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Esa es la obra perfecta. Las obras en el creyente, porque obviamente acá en el contexto lo está hablando a personas que creen en el Señor, que obviamente dicen tener a Cristo en su corazón. Entonces la palabra me está diciendo claramente que si algún hermano o hermana, ojo con esto, ya me está mostrando que son personas que obviamente ya están en el Evangelio. El Señor los llama acá a través del apóstol Santiago y dice claramente hermanos. ¿Sí? ¿Correcto? Hermanos o hermanas. Dice, si algún hermano tuyo está desnudo, tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y si nosotros solamente le decimos, ve en paz, caliéntate, sáciate, pero no le das las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es decir, ¿de qué te sirve la fe que tú dices tener en el Señor? ¿De qué te sirve sencillamente mostrar que Cristo aparentemente está en tu vida si definitivamente no estás obrando en bondad, en amor, en misericordia? Si de cierta manera tú no estás extendiendo tu mano y ayudando al necesitado. O sea, la fe en el creyente obviamente me lleva a esa salvación, pero esa fe también me lleva a ver que otros también necesitan de Cristo, que otros necesitan afirmar su fe precisamente en el Señor. No es solamente con darle una palmada en la espalda a un hermano cuando él está pasando por necesidad, sino si en mí está hacer algo, aún esas obras es orar por esa persona, aún esas obras es extenderle la mano para sencillamente ayudarle a levantar, porque las pruebas que los seres humanos vivimos en muchas circunstancias son obviamente difíciles. Entonces esa fe me lleva precisamente a extender mi ayuda. La fe que yo tengo en el Señor, de que sé que tengo un Dios poderoso, me llevará precisamente a ayudar a otros. Pero también dice aquí la palabra, el verso 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta
en sí misma. Claro, tú crees que tienes un Dios poderoso, tú crees que tienes un Dios grande, tú crees que tienes un Dios sublime, ¿cierto? Pero si esa fe que tú tienes puesta en el Señor no va juntamente con las obras, la palabra me está diciendo que esa fe viene a ser muerta en sí misma. Entonces quiero aclararte, no es una fe para salvación, ¿ok? Acá está hablando de una fe que se extiende para otros, para brindar una ayuda, para sencillamente levantar al caído, para sencillamente llevar a otros a los pies de Cristo. Si tú dices ser un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios, siempre tu fe entonces irá ligada a tus obras. Siempre si tú crees en el Señor que Dios obrará, que Dios se glorificará, eso va ligado a tus obras. Si tú tienes necesidad de un trabajo, obviamente tú clamas a Dios, obviamente tú entras en la presencia del Señor, pero eso va ligado con tus obras. Es decir, tú a la vez estás pasando hojas de vida, tú a la vez estás golpeando puertas para que el Señor abra la puerta indicada. Esa es la fe ligada con las obras. Porque de nada te sirve decir, sí, yo creo que el Señor me va a bendecir, yo creo que Dios va a hacer la obra, si tú no te estás haciendo absolutamente nada para eso. De nada te sirve creer que el Señor puede obviamente traer salvación si tú no estás orando por los perdidos, si no estás compartiendo el Evangelio, si sencillamente no estás trayendo a otros a los pies de Cristo. Pero alguno dirá, dice el verso 18, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces aquí la palabra coloca un ejemplo donde dice, hay uno que tiene fe y hay otro que tiene obras, ¿sí? Entonces, el uno va a mostrar la fe que tiene por sus obras, ¿cierto? Y esa fe que ese personaje va a mostrar por sus obras va a dejarle ver al otro que efectivamente yo creo que el Señor hará poderosamente, que el Señor se glorificará porque yo creo en Dios. Pero el hecho de que yo crea en Dios no quiere decir de que me quede absolutamente quieto sin hacer absolutamente nada, mi hermano. O sea, lo que Dios quiere es que si creemos fielmente a Él, a su palabra, pues eso me lleve obviamente, ¿sí? A creer. La escritura que dice que el que no trabaje, que no coma. Entonces no es creer y decir, no, yo dependo de Dios. Claro, tú dependes de Dios, pero la escritura también me dice que yo me debo mover en esas obras, debo trabajar, debo realizar una labor para poder recibir una provisión para mi vida. Entonces acá hay un personaje que le dice al otro, tú tienes fe y yo tengo obras. Yo quiero que tú me muestres tu fe sin tus obras, a ver si es posible. No es posible, vuelvo y te repito, la fe y las obras van ligadas. No es una fe para hallar la salvación, porque si tú has creído en Cristo Jesús, esa fe te garantiza que obviamente tú irás al cielo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y por eso la escritura dice, y esto no por obras, precisamente para que nadie se gloríe. Las obras en el creyente son una evidencia fiel de lo que el Señor efectivamente está haciendo. Las obras en el creyente es una evidencia clara de que yo creo, de que yo confío en el Señor, de que yo dependo de Dios, de que sí creo a lo que el Señor me dice a través de la preciosa palabra. Pero entonces, ¿para qué son las obras? Para que yo pueda evidenciar en los demás que yo sí creo en un Dios poderoso. O sea, Dios sí puede ver la fe en tu corazón. Pero las personas que están a tu alrededor, ellos no pueden ver la fe que hay en tu corazón. Ellos solo podrán ver la fe que tú tienes cuando tú manifiestas tus obras. Cuando sencillamente haces las cosas. Ahí los demás dicen, esta persona le cree a Dios. Por eso está haciendo esto, por esto está ayudando a esta otra persona. Ahora, el problema que viene acá es grave, verso 19. La escritura dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, pues también los demonios creen y tiemblan. Entonces, mira la confrontación tan grande. O sea, él está diciendo a la iglesia, ¿ustedes creen que Dios es uno? Pues bien hacen. Pero es que los demonios, Satanás y los demonios también creen que Dios es uno. Y ellos creen y tiemblan ante la presencia de Dios. ¿Ok? Entonces siempre yo me debo mover en esas obras. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que hay un reino espiritual, que es lo que yo hago. Yo sencillamente oro, clamo a Dios. Esas son
mis obras, o sea, intercedo, estoy de rodillas, quiero una respuesta de parte de Dios, pues estoy orando, estoy clamando y a la vez me estoy moviendo en esa fe para que esas obras obviamente se manifiesten. Porque Satanás también obviamente sabe que el Señor es Dios, sabe que Él está sobre todo dominio y toda autoridad. Entonces mira hasta dónde nos lleva la palabra. Más dice la palabra, más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Claro, la fe sin obras es muerta. Tú debes moverte realmente en esas obras porque crees en el Señor. Este mensaje que Dios está entregando en esta mañana nos lleva a reflexionar qué estoy haciendo yo si realmente estoy creyendo en el Señor. ¿Qué estoy haciendo yo si realmente, cierto? Yo digo creer en el Señor y digo creer en su palabra. O sea, eso me está llevando realmente a obrar en muchas áreas de mi vida, en mi casa, en mi trabajo, en mi vida espiritual, dentro de la iglesia, fuera de ella. ¿Qué estoy haciendo yo? O sea, tú dices creerle al Señor, pero cuando miran tu vida no hay una manifestación de Dios en tu vida. Tus obras son totalmente opuestas a la voluntad de Dios. Tus obras no dan testimonio de que tú le crees a un Dios vivo. Muchos dicen creerle a Dios, pero solo se la pasan llorando, solo se la pasan sencillamente renegando de su vida, de su condición, de la manera en que están. Pero yo te pregunto, entonces si tú le crees a Dios, ¿dónde están tus obras? Las obras son la consecuencia real y evidente para los hombres de la fe que yo he colocado en Cristo Jesús. Si tú definitivamente no muestras esas obras, pues la gente no va a ver nuestro testimonio de que realmente confiamos y creemos en el Señor. Entonces el Hijo de Dios va a orar, va a clamar, el Hijo de Dios obviamente va a estar dando testimonio, va a estar llevando el Evangelio. O sea, no vamos a estar en la posición en la que sencillamente nuestras obras, ¿cierto? Van a estar muertas, porque la fe sin obras es muertas. Ahora, coloca ejemplos claros. El verso 21 dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Qué tremendo este pasaje, porque nos recuerda lo que sucedió con Abraham y con su hijo Isaac. Entonces Dios le dice, ofréceme, entrégame a tu hijo, a tu único hijo, al que amas, a Isaac. Y Abraham no solamente se quedó en esa fe, él se movió, o sea, esas obras lo llevaron a decir, voy a entregar a mi hijo, dice la palabra, que él se levantó muy de mañana, que enalbardó su asno, que tomó a sus siervos y andó camino de 3 días hasta llegar al monte donde iba a sacrificar a su hijo. Todo esto que te acabo de decir, esas fueron sus obras. Es decir, él no se quedó ahí quieto, él se movió en obras, creyendo siempre que Dios iba a glorificar, creyendo siempre que Dios no iba a permitir que él sacrificara a su propio hijo, creyendo siempre de que Dios iba a traer una respuesta clara sobre la vida, obviamente, de Abraham. ¿Y qué pasó? La fe, como dice aquí la palabra, actuó juntamente con sus obras. O sea, siempre que tú le crees a Dios, eso te llevará a hacer algo. No te puedes quedar quieto. O sea, lo peor que tú puedes hacer es quedarte quieto, esperando a que algo suceda. No, o sea, con esto no te quiero decir que tú vas a propiciar que algo suceda. No. Dios es el que hace, porque Dios está viendo tu corazón y cuando tus obras se manifiestan, Dios está mirando y está diciendo, Él cree. Por eso lo está haciendo. Cuando Dios ve a Abraham que lleva a su hijo, que levanta el cuchillo para degollarlo, sencillamente Dios mismo detiene la mano de Abraham y le dice, detente, ahora conozco que temes a Dios. Y cuando él volteó, pues había un carnero trabado en un zarzal, era el cordero del sacrificio que iba a estar en lugar de su hijo Isaac. Si tú te das cuenta, Abraham fue hasta el final. Tú deberías ir hasta el final sabiendo, teniendo la fe de que Dios siempre va a obrar, pero no te puedes quedar quieto. Entonces vuelvo y te repito, ¿cuál es la condición en la que tú estás? Tú dices creerle a Dios, pero te quedas quieto. Cuando yo miro los evangelios,
Vemos en muchos pasajes como el Señor le decía obviamente al paralítico, levántate y anda. Le decía, toma tu lecho y anda. Esa orden de Dios, ¿a qué llevaba al paralítico? A levantarse, a tomar su lecho y andar. Esas fueron las obras. Si él creía realmente que Jesús le había sanado, él iba a tomar su lecho y caminar. O sea, no se quedó ahí tirado esperando. No, él se levantó totalmente. Siempre la fe nos llevará a obrar en Cristo Jesús. Ahora dice el verso 23 y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Claro, esa fe lo justificó delante de Dios. Le hizo acepto delante del Señor y por eso fue llamado amigo de Dios. Pero ahora la pregunta es acá y es clara. Dice, ¿le creyó obviamente Abraham a Dios? Claro que sí. Pero ¿cómo lo demostró él? Lo demostró fielmente en el sentido de que él obviamente fue capaz de llevarse a su hijo y de llegar hasta las últimas consecuencias. Cuando tú crees a Dios, tus obras te van a llevar entonces hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Vas a creer fielmente de que el Señor tiene el poder para hacer de lo imposible realmente algo posible. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La palabra no se está contradiciendo y aquí es donde encontramos un debate. Cuando él dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Sí? Obviamente esa fe que tuvo Abraham y obviamente las obras que él tuvo lo llevaron claramente a que él eso le fuera contado por justicia. Era la evidencia de que Abraham le creía a Dios. Nosotros somos justificados por la fe delante de Dios. Ahora en Cristo Jesús nosotros somos justificados, es decir, hemos sido declarados justos, aunque sencillamente no lo éramos, pero ahora en Cristo Jesús hemos sido justificados. Vuelvo y te repito lo que te he dicho a través de todo este mensaje. La fe va ligada con las obras. Pero nunca, ojo con esto, nunca por tus obras, solo por tus obras, serás justificado delante de Dios. De lo contrario, la palabra se estaría contradiciendo. Entonces la palabra, vuelvo y te repito que dice, por gracia hemos sido salvos por medio de la fe, por un regalo inmerecido, por un don que solamente viene de parte de Dios, pues soy salvo. Y dice que es por medio de la fe. ¿Por medio de la fe en quién? En Jesucristo. Y la palabra me dice, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, las obras no van a hacer que tú halles la salvación. Las obras son la consecuencia de tu salvación. Es eso. Las obras son la consecuencia de que ya eres un hombre, una mujer salvo delante de Dios. Las obras van a ser la manifestación obviamente de que tú crees en el poder de Dios. Y coloca otro ejemplo finalmente. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces aquí coloca el ejemplo de Rahab, que ella escondió precisamente a los mensajeros que habían sido enviados y obviamente eso le fue contado por justicia a ella, pero porque creía, tenía temor de Dios ciertamente en su corazón y eso la llevó obviamente a que ella fuese justificada delante de Dios, ¿sí? Y declara la palabra fielmente y dice, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, obviamente si no hubiera espíritu dentro de nosotros, pues el cuerpo estaría muerto. De la misma manera, la fe sin obras está muerta. Entonces quiero concluir con esto, como te lo he venido diciendo. Las obras son la consecuencia de una verdadera fe en Cristo. Las obras no serán para salvación. Es la fe puesta en Jesucristo, pero aquel que ha creído en Cristo, eso lo llevará a hacer buenas obras. La Escritura dice que fuimos creados para buenas obras, ¿sí?
También dice la escritura que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Y dice a fin, o sea, la finalidad de la palabra, ¿cuál es? A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que cuando la palabra logra llegar a tu corazón, impactar, cuando penetra en lo profundo de tu ser, eso te llevará obviamente a la finalidad, que seas enteramente preparado para toda buena obra. Que las obras, mi amado, amada que me escucha, sean la evidencia clara de que realmente Cristo Jesús está en tu corazón, de que tú le crees a Dios, que extiendas tus manos para ayudar a otros, que haya la evidencia de que el amor de Cristo está fielmente en tu corazón. Padre, yo quiero darte el honor, la gloria en esta hora, Señor, y quiero pedirte en el nombre de Cristo Jesús, que la fe vaya ligada, Señor, a nuestras obras realmente, que si tenemos esa fe puesta en ti, esa mirada puesta en ti, Padre, tú te glorifiques en gran manera, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por cada persona que ha estado escuchando este mensaje en esta hora. Les bendigo en el nombre precioso, poderoso de Cristo Jesús, y te pido que tu palabra siga penetrando en nuestras vidas y cumpliendo el propósito con el cual tú la envías, señores, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén, mis amados. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Y recuerda, si Cristo está en tu corazón, eso te llevará a llevar verdaderas obras, buenas obras en Cristo Jesús. No serán obras para hallar la salvación, porque ya tu salvación la has hallado por la fe que has colocado en Cristo Jesús. Las obras solo serán la consecuencia clara de que el Señor está habitando dentro de ti. Dios te guarde y te bendiga grande y poderosamente.